cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir eso? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mozos. Saber, querer y poder. Son tres palabras o tres verbos muy importantes, porque hay personas que saben las cosas, pero no quieren hacer. No van a llegar a ninguna parte. Hay personas que no saben, pero quieren, pero no tienen el poder para cumplir. Hay aquellas que tienen el poder, pero entonces no quieren o no saben. Y estas combinaciones son importantes para la vida, para todo lo que usted va a realizar. Usted tiene que saber, usted tiene que tener la voluntad de hacer eso, y tiene que tener el poder, la capacidad para llevar adelante su proyecto, su meta, las cosas que quiera alcanzar en la vida. Cuando nosotros hablamos de Dios, siempre tenemos que tener en cuenta estas tres cosas. Dios sabe, Dios quiere y Dios puede. Es el único que tiene estas tres condiciones como ningún otro ser. Dios tiene el conocimiento más profundo de la vida humana. Esto quiere decir que Dios lo conoce más a usted que usted mismo, ¿sabías? Dios puede entender lo más secreto de sus sentimientos y de sus emociones, que a veces son confusas. Dios puede entender la realidad que usted vive, el sufrimiento humano, porque de hecho Jesús estuvo entre nosotros, como dice la palabra, y manifestó su gloria. Y vivió la misma realidad en otro contexto y en otra cultura que viven todos los seres humanos. Se alimentó, se levantó temprano quizás en la mañana, trabajó duro en una carpintería o haciendo otras obras. Y también pasó por el sufrimiento, por la oposición, por el desprecio, por las burlas. Y por ser fiel a Dios, por querer cumplir con la voluntad de Dios, terminó en una cruz. Pero ahí no terminó toda la historia, porque había un poder sobrenatural, divino, que viene de Dios, que levantó de los muertos a Jesús y que se manifestó como testimonio y evidencia de que este Jesús era el Mesías Salvador. Y eso, dicho así, puede parecer simple y conocido, pero déjenme decirle algo, mis queridos hermanos. Con Jesús el reino se empieza a manifestar entre nosotros. Con Jesús hay una nueva época, una nueva era que se manifiesta, la era mesiánica. Con Jesús comienza este movimiento que se va a convertir en una iglesia y que va a ser el instrumento humano que Dios va a usar para proclamar su mensaje, para manifestar ese reino y para expandir la semilla del amor de Dios por toda la tierra.
Si algo nosotros debemos comprender es la realidad de aquellos discípulos que seguían a Jesús. Ellos tendrían las mejores voluntades, pero no siempre entendieron las cosas. No siempre entendieron a Jesús, aunque Él estaba con ellos. Por eso era necesario que el Espíritu Santo se manifestara en ellos para que le revelara, para que le diera a conocer todos esos misterios. Como bien nos habla el Evangelio según San Juan, capítulos del 14 al 16, y dice la palabra en uno de los versículos, para darles a conocer toda la verdad. Porque esa verdad de Jesús todavía no estaba completa en su comprensión cultural y humana de quién era este Mesías y lo que venía a hacer en la tierra. Por eso necesitaban el Espíritu como fuente de guía y de revelación en su vida, que les esclareciera los motivos, las razones por las cuales seguir creyendo aún después de la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Cuál sería el siguiente paso para nosotros después que el Señor se marche? Y algunos en ese momento, cuando Jesús se lo declaró, sintieron tristeza. Por eso Él les dijo, yo les enviaré el Paráclitos, el Consolador, para que esté con ustedes, para que les revele todos esos secretos y misterios y para que les dé un poder para ustedes cumplir la misión del reino. En ese contexto, teniendo eso en mente, ya había anterior a Jesús profecías que nos hablan de que en un momento de la historia ya el Espíritu Santo no iba a estar reservado simplemente para sacerdotes, reyes o personas ungidas de la sociedad judía, sino que en ese momento, en esa era mesiánica, el Espíritu Santo sería derramado para toda carne, como dice el profeta Joel, capítulo 2, versos 28 al 32. Y los jóvenes van a tener visiones, hombres y mujeres van a ser llenos del Espíritu Santo para predicar la palabra. O sea que estamos hablando de una época nueva, la era mesiánica, la era escatológica, la era en que se va a cumplir todo lo que Dios ha designado para que ese reino eterno no solo que se manifieste entre nosotros, sino tenga un final, un feliz cumplimiento. Entonces, dicho esto, podemos analizar lo que nos quiere decir Pentecostés, porque Jesús le había aclarado a sus discípulos, y lo vemos aquí en Hechos capítulo 1, y le había dado una promesa, y le dijo, miren, quédense en Jerusalén, porque allí van a recibir el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es interesante, y esto lo dejo para tarea de los que les gusta profundizar, que Jesús se le aparece a esos discípulos temerosos y le dice, paz a vosotros. En Juan lo dice, capítulo 20, y allí sopla el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Lo han leído eso? Se los dejo de tarea. Y muchos han dicho, bueno, ahí comenzó la iglesia o fue aquí en Pentecostés. Lo cierto es que hubo un momento que se ha dicho a través de la historia que es el momento fundante, el que da origen, el que da poder para cumplir la misión de Dios, y que ese evento fundante fue precisamente cuando ellos estaban reunidos allí en el aposento alto, temerosos, quizás escondidos, pero estaban, dice la palabra, unánimes. Oigan bien, esta palabra es muy importante en este contexto. Unánimes, no solo que estaban juntos, estaban unánimes. Porque podemos estar juntos, pero no unidos. Una cosa es estar juntos, usted va, sucede un accidente y todo el mundo se reúne y todos están juntos, pero no tienen ni propósito ni identidad y solo usted está por curiosidad. La multitud no significa que usted está unido en un propósito y menos en el propósito divino.
ellos estaban esperando allí en Jerusalén, porque se les había prometido que el Espíritu Santo vendría como cumplimiento de la profecía de Joel sobre toda carne. Y así sucedió. En esa expectativa santa de espera de que Dios va a manifestar algo poderoso y extraordinario, va a surgir un movimiento tan poderoso y orgánico, con una identidad definida y un propósito claro, que se va a expandir por toda la tierra y que hoy tú y yo llamamos iglesia. Amén. Pero es muy importante esa actitud. ¿Sabía usted que muchos de los cuáqueros están inspirados en este pasaje de Hechos 2? ¿Sabía usted que el culto cuáquero es una expectativa de que Dios va a revelar algo extraordinario en su vida? ¿Sabía usted que cuáquero significa temblador en la presencia de Dios? Que cuando Jesús está en medio nuestro, su espíritu nos llena de tal poder que podemos comunicar sus palabras y su mensaje para que otros sean levantados en gracia y amor. Entonces, cuando tú y yo llegamos aquí a celebrar Pentecostés o a celebrar cualquier culto, debemos de hacer todo lo posible de cultivar una actitud de adoración, de esperar en el Señor. Porque precisamente el cuaquerismo es una expectación de que Dios va a hablarnos. O sea, nosotros debemos estar listos para escuchar qué es lo que Dios quiere mostrarme en esta mañana. Y todas esas preocupaciones y afanes de la vida tenemos que rechazarlo y echarlo a un lado. Centrarnos en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme hoy? Y no me importa más nada. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme hoy? Pero eso es en el aspecto personal. La iglesia como comunidad debe estar unida en esa expectación. Dios va a hablar hoy. ¿Cómo? A través de los signos ya nos ha estado hablando. ¿Amén? ¿No le ha hablado todavía a Dios? Quizás cuando llegue a la casa es que Dios le traiga memoria por el Espíritu Santo, que es el mejor maestro que usted puede conocer en la tierra. Porque el Espíritu Santo nos trae a memoria las enseñanzas de la escuela dominical y de los sermones predicados. Y cuando pasamos por situaciones, entendemos, ahora es que yo entiendo lo que quiere decir la palabra. ¿Y sabe por qué lo entiendo? Porque fue el Espíritu quien se lo reveló. ¿Amén? Fíjense qué importante es la vida del Espíritu del creyente. Sin eso, usted carece de poder. Es como un carro sin gasolina, allí abandonado en el expressway. No va a ninguna parte y va a sufrir mucho. Díganmelo a mí. Entonces, cuando nosotros hablamos del poder de Dios manifestado en el Espíritu Santo, tenemos que entender que es un poder divino, que es un poder sobrenatural, que procede de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, que no está limitado a las leyes físicas y humanas y que tiene un propósito. Porque no se nos ha dado ese poder para nada, para vanagloriarnos de que estamos llenos de la presencia de Dios. No, el propósito es cumplir la misión de Jesús. Amén. Para eso se le da a aquellos discípulos temerosos. Para Pedro, aquel Pedro que había negado 3 veces al Señor y en ese momento recibe el poder que lo saca de la vergüenza, de la negación y lo convierte en un predicador elocuente del Evangelio. Miren qué transformación tan poderosa. Porque ese poder de Pentecostés manifestado en aquella comunidad unánime de creyentes tiene un propósito, tiene un para qué, y es predicar el Evangelio, es llevar adelante la misión, es convertir ese movimiento circunscrito a una región geográfica en un movimiento mundial, en una misión global. Ahora el reino no va a quedar circunscrito a Israel, sino va a llegar a todas las naciones.
O sea, Pedro, cuando usted lee, miren, Hechos 4, verso 8, léalo. Dice, entonces Pedro, lleno ¿de qué? De un conocimiento teológico, de experiencias en seminario. No, llenos del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y ahí le empieza a declarar la verdad de Jesús. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Ya empiezan a manifestarse las señales de ese poder del Espíritu Santo en la sanidad de aquel cojo que estaba pidiendo limosna. Pero antes de eso, ya ese Pedro había dado una predicación extraordinaria donde se habían convertido más de 3,000 personas. Miren el efecto. Ya vimos la naturaleza del poder del Espíritu Santo. Pero ahora miren el uso, el para qué. Y ahora miren también el efecto de esa manifestación. Lo que empieza a suceder en la iglesia. Personas enfermas son sanadas. ¿No eran esas las señales de Jesús? Tienen continuidad en la vida de la iglesia. Los milagros van a acontecer si está el poder del Espíritu y si la iglesia está como unánime, buscando esa presencia poderosa de Dios. O sea que el Espíritu Santo nos capacita. Y ese es uno de los problemas que nosotros a veces tenemos para predicar el Evangelio, para servir a Dios, para llevar adelante las cosas que Dios pone delante de nosotros. Y nosotros empezamos con esa timidez y decimos, no, yo no tengo el poder, yo no tengo la capacidad. No, Dios nunca llama a una persona capacitada y poderosa. Dios ha llamado a lo más vil de este mundo, lo más sencillo. Los niños incluso pueden predicar el Evangelio. Y de hecho, yo estoy aquí porque mi hermano, siendo un niño, el poder del Espíritu Santo lo movió para llevarme a la iglesia de los amigos. Y por eso, por esa pequeña criatura, yo estoy ahora de pastor. ¿Sabía eso? Dios puede hacer cualquier cosa. Entonces Dios no necesita gente sabia. Hay muchos poderes en este mundo. El poder político. No quiero hablar mucho de eso porque le va a caer mal. Es la capacidad de establecer leyes e instrumentar esas leyes, ejecutivo, legislativo y judicial. Lo sabemos en este país, ¿verdad? Y sabemos cuándo ese poder no se usa bien. El poder intelectual y científico, que está muy de moda por la tecnología en este tiempo, tiene la capacidad de incluso cambiar la manera en que funcionan los equipos, las industrias y una sociedad en total. Pero esos poderes son limitados y siempre en algún momento fallan, dejan incompleta o los efectos o los usos no son para bien. Pero cuando hablamos del poder de Dios en el Evangelio de Cristo, nos damos cuenta que es un poder efectivo. Amén. Porque si no, no estuviéramos aquí. Porque si no, no hubiera miles de millones de personas con tantas persecuciones, con aquellos primeros discípulos que murieron allí en el circo romano y han sido perseguidos. Y la iglesia sigue viva. Y el Hades, el infierno, no ha podido prevalecer sobre su iglesia, dice la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque ese poder la ha sostenido. Y le ha dado firmeza y convicción a los seguidores de Jesús. Porque ese poder de Dios ha capacitado y le ha dado, ¿qué cosa? Dones. Cada uno de ustedes tiene dones maravillosos para manifestar en el reino, para servir a Dios, a la humanidad. Cuando lo hacemos lleno de ese poder espiritual y con amor, hermano, hay una transformación tan grande, hay un impacto tan poderoso, como dice la palabra, y cada día el Señor añadía a la iglesia, ¿quiénes? Los que habrían de ser salvos.
Y se conforma entonces, por el poder y la gracia del Espíritu Santo, se conforma una iglesia unida, que tienen todo en común, como nos describe aquí la vida de aquellos primeros cristianos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice la palabra, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Entonces miren la importancia de estar unánimes, de unirnos en el propósito, de encontrar en la revelación del Espíritu la guía y el poder para establecer un orden en la iglesia, una identidad y una misión. Son fundamentales. Lo otro, para no hacerlo tan largo, y que es importante también, es lo concerniente a que habían allí personas que no eran de las mismas culturas y etnias, que no hablaban un mismo idioma. Y cómo Dios, a través del Espíritu Santo, permite que haya comunión. Miren, yo les voy a decir algo. La única manera de que haya unidad verdadera en la Iglesia Universal de Cristo es a través del Espíritu Santo. Amén. Porque no hay uniformidad de creencia. Lo veíamos en la clase. Amén. Hay muchos énfasis. Hay muchas interpretaciones. Y sabe, eso a veces es rico y bueno, pero a veces puede generar confusión y división, y de hecho ha pasado. Si no, no existieran tantas denominaciones cristianas. Por eso Jesús ora sabiendo de ese problema, ora al Padre para que sean uno y el mundo crea. Jesús está preparando a sus discípulos para lo que van a enfrentar solos sin Él. Pero no están solos. ¿A quién les va a mandar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a estar allí para unirnos en el propósito, para permitir una comprensión. La iglesia latina en Estados Unidos, sobre todo aquí en Miami, tiene que abrirse a esa diversidad de culturas. Esto es lo que Dios me está poniendo. No podemos ser simplemente una iglesia de cubanos. Y está bien que estemos aquí todos los cubanos. Pero tenemos un propósito mayor de alcanzar a otras naciones, a otros hermanos de otras culturas. Por lo menos abrirles las puertas y brindarles espacio para que ellos también como inmigrantes puedan encontrar respuestas a sus dudas, a sus inseguridades y puedan encontrar aquí un apoyo verdadero en la fe. Amén. Entonces, esto también nos da a conocer la importancia de la unidad. La importancia de la unidad para cumplir con el plan de Dios. Dios nos va a dar la capacidad, no es económica, no es ese poder el que necesitamos. Nosotros necesitamos ahora con urgencia el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Bueno, con tu relación con Jesús, con tus oraciones, con el estudio diario de la palabra. Busca a Dios, escucha su voz, no te dejes confundir por las promesas de este mundo de hoy. Hay un reino eterno, hay una ganancia mayor que nos va a dar fuerza en el presente, hay una esperanza en Cristo más allá incluso de la muerte. Esas son las razones fundamentales por las cuales nosotros permanecer firmes aquí y llevar adelante esa misión para que el mundo también pueda experimentar esa bendición. ¿Recuerdan la historia de cuando Jesús se le aparece allí a 7 de los discípulos en el lago que están pescando y no han pescado nada? Toda la noche pescando, y Jesús resucitado le dice: boga adentro y echa la red a la derecha.
Y dice la palabra que 153 peces sacaron de allí. Una diversidad de peces inmensa. Y luego de esa manifestación del poder de Jesús a través de la palabra, les encomendó que fueran a ser testigos y a que proclamaran y cumplieran la gran comisión. De la misma manera, Dios hoy nos llama como iglesia a vivir ese Pentecostés, a renovarnos en su espíritu, a encontrar ese poder que no tenemos, ese poder que todo lo cambia, lo transforma, ese poder que no nos permite vivir atrapados por el miedo, la inseguridad o la timidez. Es un poder que nos revitaliza, que nos infunde todo lo que necesitamos para salir a predicar y compartir esa buena noticia de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Hay algo más importante que deba hacer a la iglesia que no sea compartir esta misión de Jesús con todos aquellos que no le conocen. ¿Cómo ustedes creen que vamos a llenar nuestra barca de peces si no estamos capacitados e influenciados por el poder del Espíritu Santo? Así que esta es mi exhortación, querido hermano. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Busquemos su presencia y su poder. No nos entretengamos en otras cosas. No perdamos el sentido de qué es la iglesia y cuál es su propósito. Cumplamos y demos continuidad en la historia de esta celebración fundante que da origen a la iglesia y que es el día de Pentecostés. Vamos a celebrar juntos, si así lo queremos y ya lo conocemos y nos dejamos llenar por el Espíritu Santo. Vamos a cumplir unánimes juntos la misión que nos ha dado Dios para esta generación. Amén. Amén. Que Dios los bendiga en esta mañana y que reciban el poder del Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén y amén.